Es en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos tenía a su padre, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido de misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y dadle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y el padre ha echado a matar el becerro gordo para hacerle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para el becerro gordo. Entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque era tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Con toda esa historia, con todo Dios me dio lo que dio a mi corazón, y es ¿Cuántas veces hemos analizado lo que Jesús quería hablarnos por medio de cualquier cosa? Es una de las más conocidas, Esta próloga es una de las más conocidas de Jesús y aparece una sola vez en los evangelios de Lucas, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Por qué Jesús vio que era necesario explicar esto? ¿Cuál era el propósito de estas parábolas? Los fariseos y los maestros de la ley no entendían por qué Jesús comía con ellos. Dios lo que quería era recuperar algo perdido, una oveja, una moneda o un hijo. Para Dios todos somos valiosos. También habla del arrepentimiento y el gozo que trae al corazón de Dios. Dios se goza por un pecador arrepentido. La petición del hijo. La petición del hijo pródigo significa de alguien que gasta lo que tiene. Jesús presenta a los autores principales, el padre y sus 2 hijos. Petición ofensiva. Es como si el hijo menor quisiera que su papá se muriera para poder heredar. El hijo menor se desesperó al ver su ambición
desmedida sus expectativas que no le llenaban, tal era su situación. El regreso del hijo. Esto hizo regresar a casa arrepentido, pidiendo perdón. El amor del padre era tan grande que así como lo dejó ir sin recriminarle, así mismo lo recibió, sin preguntas ni sin excusas. No lo trató con frialdad ni lo mandó a cambiar, sino que lo recibe en amor y aceptación. El gozo del padre al ver a su hijo que prácticamente estaba perdido. El hijo mayor se enojó, pero el padre no permite que sea interrumpida la alegría que siente al ver su hijo perdido, arrepentido y volver a los brazos de su padre. ¿Cuántas veces nos hemos negado llevarle el evangelio a un drogadito, a un mendigo o a alguien por su aspecto, por su reputación, porque su reputación no es muy buena? La parábola del hijo pródigo, Jesús la usa para demostrarnos que no debemos despreciar a nadie, sino sentir un júbilo completo por los que quieran volver a ese Padre. Incluso hay hijos, hermanos, amigos que por alguna circunstancia se alejan de Dios, aún estando en casa con el Padre, pero decidieron ir a conocer al mundo, pidiendo su herencia, sus dones espirituales, hasta llegar a quedar vacíos, sin nada. Tendrán que pasar como el hijo pródigo, tendrán que tocar fondo para que digan sí. Sabemos que hay esperanzas de que regresen y sean restituidos ante cualquier error que hayan cometido. Así de fuerte es el gozo que Dios siente cuando regresa ante Él arrepentidos, y sobre todo ver cómo la gracia de Dios nos cubre. En su regreso en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador llega a Él. Dios es un Padre amoroso y espera pacientemente hasta que nos demos cuenta de nuestros errores y reconozcamos que lo necesitamos en nuestras vidas, que sin Él no somos nada. Él nos espera con los brazos abiertos, nos recibe, nos perdona, nos restaura como hijos suyos y nos llena con su perdón, amor. Qué bueno que aquellos que quieran regresar a casa, el papá del hijo pródigo no lo atajó para que no se fuera, lo que hace la mayoría de los padres. Nosotros a veces atajamos nuestros hijos para que no se vayan de las casas. Que no se fuera, lo que hace la mayoría de los padres. Hoy en día, y a veces se necesita que los hijos se vayan y pasen dificultades, necesidades, para que vuelvan al papá, la mamá, los hermanos, la comida, la cama, todo. Nuestro Padre Celestial es por eso que nos da libre albedrío. Esta enseñanza me mostró tantas cosas, tanto pecado que puede haber en una familia, así se vea preciosa, íntegra, pero nos muestra las decisiones, la ira y la envidia. Vi el engaño, la mentira, la indiferencia, el materialismo, la ausencia de amor, el resentimiento. Esto aprendí del hijo mayor, del menor, el arrepentimiento genuino, el reconocimiento, la humillación, la obediencia y la hipocresía. Jesús siempre nos dice no tener miedo, que nos cuidemos de los hipócritas, así como este padre que sin saber tenía uno en casa. El hijo mayor aparentaba ser bueno, pero en realidad era otro, demostrar
un rostro afuera, pero tenía otro oculto. Sus sentimientos eran ocultos, lo cual Jesús no nos oculta nada. Como hacía este Padre, Él nos da el ejemplo de clamar y esperar en Él. Siempre debemos ser luz y hacer su voluntad. Dios nunca se olvida de nosotros. Lo vimos con el hijo menor. Jesús nos predica a todos, pero pocos lo oímos. Cristo Jesús vino al mundo a predicarle a los gentiles. A veces estamos más interesados en nuestras cosas que en salvar a personas. ¿Cuántos están muriendo en esta pandemia sin haber reconocido a Jesús como su Salvador? A veces somos egoístas pensando en nosotros. No permitamos eso. Nosotros también podemos ayudar a la gente, a nuestra familia, amigos, hablarle que hay un Dios todopoderoso que siempre nos espera así como esperó el hijo pródigo. Esta enseñanza es para todos nosotros porque así como llegó este muchacho arrepentido, así Dios quiere que nosotros lleguemos de corazón, que nosotros de verdad sepamos, que nosotros lleguemos a Él arrepentido de corazón. Hay a veces arrepentimientos de fingimiento, de ocasión o por la necesidad, no sé. Hay personas que buscan a Jesús en el momento en que lo necesitan. Después les surge todo bien y ya se olvidan de Jesús. Pero nosotros debemos siempre estar ahí porque Él es un Padre bueno, así como este Padre que siempre esperó a su Hijo. Así nosotros debemos de llegar a Dios, a clamarle, a decirle, a la hora que usted ore, siempre creer lo que usted está orando, que usted está pidiendo por sus hijos para que vuelvan al rebaño de Dios. Seguro que va a ser así. Clamarle a Dios, creerle a Él, porque Él es bueno, Él es poderoso, Él es todo en la vida. Y entonces nosotros, por eso Dios nos habla ¿cómo es? ¿Cómo es? Parábola. Por prólogas. Dios nos habla para que nosotros entendamos que Él es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe. Y Él siempre nos espera, sea el pecado que tengamos, si nosotros nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona. Esta enseñanza a mí me llegó tanto y asimismo quiero que le llegue a todo el que me escucha, a todo aquel que todavía juega con Jesús como si fuera Él cualquier muñeco. No, nosotros debemos de creerle a Dios, esperar en Dios, porque Él es misericordioso. Así como este Padre esperaba la venida de su Hijo, así mismo Dios nos espera a nosotros. Y hacer fiesta, porque en el cielo hay fiesta cada vez que llega una persona arrepentida de verdad. Y por ejemplo, en el hijo mayor vemos ese egoísmo de él, porque él todo lo tuvo. Él también debía haberse alegrado al ver que venía su hijo, pero no, él se enojó contra el padre. Él pensó más en él, en sus amigos, en divertirse él con sus amigos que en su padre. En cambio, este hijo pródigo, él llegó arrepentido de verdad y él reconoció que había pecado contra el cielo y contra el papá. Asimismo es nuestro Señor. Él le da gracias a Dios, le da gracias al Padre de ver que llega un arrepentido, él hace fiesta, hace lo que sea. A mí, por ejemplo, en esta próloga, yo la estoy viviendo muy parecida. Y yo espero que todas entiendan el significado de esta próloga, lo que es llegar a Dios en obediencia, de verdad, de corazón,
de todo, porque Dios siempre nos está esperando, Dios nos perdona, Él es un Dios misericordioso. Y Dios me habló tanto hoy en un devocional. ¿De qué hablaba ese devocional? Del hijo pródigo. Entonces yo digo, Dios me está hablando. Y yo por eso, todas mis necesidades, todos mis problemas, yo se los entrego a Dios, porque yo sé que Él es el único que me puede solucionar. Él es el único que me ayuda cada vez que yo tenga problemas. El problema que yo tengo es grande y yo lo veía venir desde pequeños, mis niños. Desde que hubo este divorcio en mi familia, mis hijos, yo lo veía venir. Llegó el día y Dios ha permitido que nosotros lo veamos, que nosotros oigamos, que nosotros estemos ahí presentes. Dios lo ha permitido, ¿por qué? No sé por qué, pero Él tiene cosas grandes para nosotros. Y Dios es grande, solamente debemos de confiar en Él, solamente debemos esperar en Él. Solamente es entregarle todo, todo al Señor. Así sea lo que sea, entregarnos al Cristo Jesús. No importa el problema, no importa la situación, cuando es alegría, qué felicidad, cuando es tristeza, lo que sea. Entregárselo a Él y estar siempre contentos, felices y creer en Dios, porque Dios es misericordioso. Y llegar a Él así como llegó este hijo, no esperar quizás cuántos no hay en la calle que nosotros despreciamos, que no somos capaces de llevarle una palabra. Yo, por ejemplo, yo a veces me he visto con ganas de hacerlo, pero por el idioma muchas veces no lo hago porque es muchos americanos los que están en la calle, no sabemos los problemas de ellos, pero también me encuentro con gente que sí necesita, pero a veces el temor lo hace a uno a no arrimarse a ellos. Por ejemplo, una prostituta nos da de quizás de ser despreciados, no sé, pero nosotros no debemos de ser así, nosotros debemos de acudir a esas personas, ayudarles a que conozcan de ese Dios, el cual nosotros conocimos, porque Dios nos sacó a nosotros de la inmundicia. Él nos sacó de la inmundicia y aquí vamos buscándolo a Él, clamándole a Él y esperando en Él. Solamente es confiar en el Señor. Y yo le doy gracias a la Peña de Oré, yo le doy gracias a Rosa Dávila, yo le doy gracias a la familia Dávila por estos momentos en que nos dejan acercarnos más a Jesús y que se haga su santa voluntad en su bendito nombre. Amén. Wow, Martita, poderoso. ¿Verdad que cuando el Señor tiene un propósito, usted acaba de decir que en un devocional fue lo mismo que pudo ver el hijo pródigo, porque el Señor quería hablar a su corazón, ¿verdad? Y yo veo que usted está sensible al Espíritu y me alegra tanto de veras ver cómo Dios nos va llevando de niveles, Dios nos va Él mismo impulsando. No es nadie sino el Señor dándonos la oportunidad y el Espíritu Santo ayudándonos a tener más comprensión de su palabra. Este mensaje está, pues lo aplicamos siempre, ha sido una de las parábolas más comentadas, más usadas, como la que más conocemos, pero siempre que la escuchamos nos deja algo diferente. Entonces, de verdad, Martita, pues muchas gracias. Dios hablándonos, ¿verdad? Un mensaje muy, muy hermoso que nos deja esta noche es que pues siempre le fallamos al Señor, nos apartamos de Él, aunque estemos en la iglesia, pero a veces nuestra vida íntima de comunión con Él no estamos comunicadas con Él. Y Él nos anhela siempre, pero qué lindo que cuando nosotros reconocemos nuestra condición
y nos reconciliamos con el Señor, siempre Él está presto a recibirnos. Y otro mensaje que nos queda, que a veces somos muy dadas a comentar. Ay, pues es que Lupita anda mal. Lupita, esa Lupita, y vemos cómo también se mueve el hijo mayor. Y el padre tan misericordioso, hijo, pero si tú estás en casa, ¿tú por qué te sientes mal porque tu hermano ha regresado? Entonces, a veces en la iglesia habemos o hay alguien que se descarrió, como el hijo pródigo, y a veces no tenemos la misericordia, Martita, como usted decía, de arroparlo, de cobijarlo, de orar por él, de veras recibirlo con gozo cuando se arrepiente, sino a veces tenemos la actitud del hijo mayor. Está tremenda esta parábola, pero yo creo que lo más poderoso es el amor del Padre. El amor y la paciencia que el Señor tiene para con nosotros. Y pues no podemos entenderlo con nuestra mente, el amor que nos tiene el Padre. De esta manera, Él dice de tal manera. Entonces, pues nos deja bastante mensaje. Veo que usted estuvo estudiando, estuvo analizando, y Dios le habló a su corazón, y eso es lo más importante. Entonces, cuando uno está en humildad, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, pues puede transmitir ese mensaje. Yo creo que mis hermanas recibieron igual que yo esta noche un precioso mensaje que nos, pues a la vez nos da paz, nos da alegría, porque yo creo que muchas veces hemos estado en la posición del hijo pródigo, ¿verdad? Y el Señor ya nos ha dado todo y lo malgastamos, la salud, lo financiero, nuestro tiempo, pero cuando nos damos cuenta de lo inútil, volvemos y Él está ahí siempre, ¿verdad? Con sus brazos abiertos. Pues nos deja mucho mensaje esta parábola. Le doy gracias al Señor de veras por utilizar a cada una de ustedes, mis hermanas, de verdad que es el Señor, no soy yo, no es nadie, sino de veras que Dios haciendo la invitación y como yo me imagino impulsándonos, extendiendo su mano y levantando a Cristina, levantando a Silvia, a Martita, Claudita, Lupita, Angelita, haciendo la invitación para que se levante, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios, porque no estamos hablando de nuestras experiencias, de nuestras virtudes, sino del Señor. Y eso siempre va a tocar los corazones, Martita. Así que siga adelante, no desmaye. Mire, el Señor me puso que pues, tuviéramos un tiempo con las parábolas por ser unos mensajes tan claros que primero nos habla en lo que podemos ver, natural, y siempre nos deja un mensaje para nuestra vida espiritual. Entonces, pues de verdad que sigamos apoyando este ministerio, este remanente, este grupito de la semana, para poder escuchar lo que el Señor le da a cada una de mis hermanas. Ya todas se comprometieron, ya todas tienen. Solo Claudita está con el estudio de Romanos, pero cuando termine, yo sé que ella en un día nos comparte 2, o en un lunes y un martes nos comparte las que pueda. Entonces, gracias Martita, gracias, la felicito y de verdad la honro porque hoy pude ver esa Martita que no se deja ver, que Dios permitió tocar su corazón, y ese es un privilegio, ¿verdad? Poder estar sensible al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la tocó y usted compartió con nosotros de su corazón, así que la honramos, la bendecimos, Martita, muchas gracias. Gracias, mi Rosita, que Dios me la bendiga a todas. Amén. Entonces, pues vamos a... Angelita, ¿querías decir algo? ¿Tienes tu micrófono abierto? No, felicitar a Martica por este estudio. Y darle gracias a Dios porque pues todos los ejemplos son buenos, ¿no? No más. Pues vamos a orar por Martita y por las necesidades y por pedirle de veras al Espíritu Santo que nos siga ayudando y nos siga dando de su sabiduría, pero también que nosotros nos dispongamos a obedecer, a menguar, a poner nuestra parte, porque aquí se necesita morir. El Señor nos ha hablado, morir al yo y decidir conocer más al Señor y decidir ser útil en la viña del Señor. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor. Claudita, mi hermana Cristi está presente, pero la dejamos tranquilita con su voz todavía.
Lupita, Martita, Silvia, Angelita y yo termino. Así que gracias al Señor por este día. Amén. Claudita. Tiene un poquito de problema a veces con el micrófono, ayer también, entonces, bueno, empieza Angelita. Vamos de abajo para arriba entonces. Ok. Padre Santo, gracias Señor por esta noche, gracias por precedernos.